Buenas noches, bienvenidos a Apuntes de Negocios de PwC México. Hoy vamos a hablar de un estudio que realizó PwC de Retail Banking 2020. Tenemos aquí en el estudio a Mauricio Deutsch, ni más ni menos que socio líder de consultoría en el sector financiero de PwC, y a Gonzalo Núñez también, socio de consultoría en el sector financiero. Así que vamos a comenzar con este estudio. Mauricio, ¿nos podrías comentar de qué va, de qué trata este estudio a grandes rasgos? Muchas gracias. Bueno, es un estudio que realizamos a nivel global, como su nombre lo dice, muy enfocado a lo que es la banca de retail. Y se hizo a través de diferentes entrevistas, casi 500 entrevistas con ejecutivos de bancos alrededor del mundo, buscando entender, por un lado, cuáles eran las tendencias en general que se vislumbraban en la banca en el mundo, por otro lado, hacia dónde deben de centrarse las prioridades de los bancos también a nivel global. Entonces, eso en un entorno total y absolutamente global, países desarrollados, países emergentes, entonces contempla una gran cantidad de puntos de vista. Y esto también enfocado a lo que es hoy el entorno global, es decir, hay una serie de variables que están hoy modificando o afectando todo lo que los bancos están haciendo. Por darte un ejemplo, estamos viviendo un entorno a nivel global en la banca muy regulado. La regulación está hoy por hoy siendo una de las preocupaciones principales de los bancos, entonces esto se ve en el estudio claramente y es mucho del tiempo y del dinero de los presupuestos los bancos lo tienen que dedicar a resolver este tema. Para ello tienen soluciones muchas veces en la parte tecnológica. La parte tecnológica cada vez toma ya mayor preponderancia en toda la banca, mucho enfocado a lo que es el cliente, pero en general se vuelve cada vez un habilitador mucho más importante. Las expectativas de los clientes en el entorno global han ido cambiando. Hay nuevos jugadores en el mercado, jugadores que les podemos llamar hasta cierto punto disruptivos. ¿Por qué? Porque son modelos que ofrecen ciertos servicios que muchas veces la banca no ha podido dar, a segmentos que en la banca tampoco ha podido llegar, y esos son diferentes formas de ofrecer estos servicios al grueso de la población, ¿no? Entonces, como ves, pues esto aplica en mayor o menor medida a nuestro país, pero en el entorno global ese es el contexto bajo el cual está el estudio. Una de las cosas también importantes que hemos visto en el entorno global es hacia adentro de las organizaciones. Claramente hay una preocupación porque hoy por hoy el modelo sustentable de la banca ya no es tan sencillo, ya no es tan factible de lograrse. La banca, y si esto a nivel global nuevamente, ha perdido o ha bajado en sus posibilidades de recuperar sus inversiones de manera mucho más sencilla como era antes. Entonces, es un entorno complicado, es un entorno con muchos factores que lo están llevando a tomar decisiones de una manera distinta, y ahí es donde el estudio se centra para poder aterrizar este tipo de situación. Perfecto, Mauricio. Permíteme preguntarle, Gonzalo, ¿cuáles serían las macrotendencias dentro de lo que afecta a la industria bancaria a nivel global, ¿no? Nos explicaba muy bien Mauricio de que estamos hablando de prepararnos a nivel global, internacional, porque no es lo mismo un lugar que el otro, pero está todo muy regulado ya. Entonces, ¿cuáles son esas macrotendencias, Gonzalo? Sí, muchas gracias, Darío. Las tendencias básicamente que van afectando a la banca, podríamos hablar de 4 de estas tendencias. La primera, ya la mencionaba Mauricio, tiene que ver con un Estado que regula el capital de una manera distinta, es decir, de pasar a un capital que poseía capital a un Estado que ahora está controlando y regulando el capital en cada una de las instituciones. Entonces, exigiendo qué se hace con ese capital, en dónde tiene que colocarlo, etc. Entonces, eso es un primer cambio importante y una tendencia importante. De allí, un ejemplo que se cita es el número de regulaciones que han salido en los últimos 2 años. A nivel global, el número de estas regulaciones ha sido mucho más que la que pueden haber salido 5 años anteriores. Entonces, conseguimos un Estado con, obviamente después de la crisis, con todos estos problemas que se tuvo a nivel global, ha definido que el Estado participe de una forma regulando el capital en los bancos. La segunda tendencia, y es muy interesante porque después podremos conversar sobre ella para México, tiene que ver con el efecto demográfico.
Entonces, en el efecto demográfico podríamos hablar de 3 factores, es decir, tenemos unas economías donde la expectativa de vida es mucho mayor, eso significa definitivamente cómo mantener esa estructura. Por otra parte, tenemos una clase media creciente y eso es un fenómeno también muy, muy importante a nivel global, es decir, se hacen índices de recuperación económica y definitivamente esto va afectando a los países. Un tercer factor que no es menor tampoco en general, países emergentes o en forma globales, es el desplazamiento a las grandes ciudades. Es decir, se mantiene, o sea, ya eso se había vivido, digamos, en el pasado, pero ahorita las ratas de concentración de las poblaciones hacia las grandes ciudades también es uno de los temas muy importantes desde el punto de vista demográfico. Mauricio mencionaba brevemente el tema de la tecnología. La tecnología está y sigue revolucionando como una de las megatendencias clave. Podemos conseguir este ejercicio de la conexión, es decir, estamos conectados nosotros, ¿no? Estamos conectados nuestros coches, están conectados nuestras casas. Entonces, todo el ejercicio de la conexión sigue, va y se mantiene, ¿no? Y esto representa un tema, un reto también importante que tiene que ver con todos los ataques de cybersecurity, es decir, un tema va vinculado con otro, o sea, son nuevas formas también de terrorismo asociado a la tecnología, ¿no? Y yo te diría que por último, básicamente son cambios sociales y comportamiento. Esto tiene un aspecto también demográfico, definitivamente el tema de los jóvenes llegando y la presencia de las redes sociales, yo podría decirte que es uno de los ejemplos más concretos. Es decir, ya el comportamiento de los compradores respecto a lo que esperan, la información que tienen, cómo están informados, están definiendo modelos sociales totalmente distintos. Lo vemos en las recientes elecciones, por ejemplo, cómo el efecto de un candidato independiente genera a través de las redes sociales un impacto importante. Entonces, vamos a ver ese fenómeno de comportamientos influenciados por las redes sociales generando impacto para la banca y para todas las industrias. Hablando de bancos, Mauricio, ¿qué deberían hacer, qué prioridades tendrían que atender, qué deberían hacer los bancos, ¿no? Dadas estas estadísticas, estas prioridades y tendencias que tenemos del estudio de Retail Banking 2020? ¿Qué tendrían que hacer los bancos? Pues, en general, lo que vimos en el estudio y lo que es hacia donde los bancos se deben de centrar es, primero que nada, un modelo centrado en el cliente. Las organizaciones hoy por hoy vienen de un origen muy dividido en diferentes hilos a nivel de negocio, a nivel de producto. Así nacieron y esa fue durante muchos años la manera de operar. Hoy hay que hacer ya, y en muchas organizaciones ya lo vemos, pero realmente un modelo focalizado 100% en el cliente. Eso debe de ser una de las prioridades mayores. Por otro lado, tener un modelo de distribución distinto. Me refiero, hoy hay una cantidad, digamos, de canales de distribución que utilizan los bancos y utilizarlos de una manera más eficiente y posiblemente, bueno, no, realmente migrar hacia canales digitales, que es mucho de lo que comentaba Gonzalo, las necesidades del cliente ahora son distintas y eso es lo que está demandando la clientela. Entonces, volverse a ese mundo que es mucho más eficiente en costo y puedes llevar los servicios de manera mucho más eficiente hacia la gente, ¿no? También un tema muy importante es la simplificación de los modelos. Hemos visto que no por tener demasiados productos o unas redes de distribución enormes vas a ser más exitoso. Entonces, hay bancos y hay ejemplos muy claros que lo que han hecho es de una cesta de productos muy grande, limitarse a los productos que realmente son rentables y que realmente son los que la clientela está demandando. Entonces también esa debe ser una de las prioridades. Otro tema importante es la utilización de la información. Para todos los frentes, para atender mejor al cliente, hacer ofertas más focalizadas, para cumplir con temas regulatorios, que ya lo vimos que es uno de los grandes retos de la banca, para tomar decisiones dentro de las organizaciones. Entonces realmente sacar una ventaja de la utilización de la información. Otra de las prioridades es la innovación. La innovación, sí ha habido claramente iniciativas, sí ha habido bancos que han puesto áreas específicas de innovación, pero en muchos de ellos se ha traducido en poco. Entonces realmente convertir esto en un habilitador para que la evolución de cada uno de los bancos. Y por último, tener una gestión muy proactiva desde el punto de vista de riesgos, desde el punto de vista de los propios requerimientos regulatorios y del capital.
Entonces, esas son las 6 prioridades que nuestro estudio ha visto, que es donde los bancos tienen que centrarse hacia adelante, y son temas muy, muy amplios cada uno de ellos, ¿no? Se me ocurre una pregunta en este momento, Mauricio. ¿Qué tanto es el costo-beneficio, no? Porque creo que van a tener que hacer grandes movimientos también. O sea, como dices tú, por ahí simplificar la bolsa de productos, la base de productos que tienen para los que más funcionen. Entonces sí va a implicar que hay que hacer un movimiento, no una inversión, una readaptación, o sea, reestructurar todo lo que decías, ¿no? Digitalmente, enfocado a un tipo de cliente que exige la particularidad, ¿no? Es lo que te entendí. Entonces sí va a haber ese movimiento, tenemos que hacer esa inversión entonces. Tal cual. Es muy importante que cada una de estas iniciativas claramente tiene un caso de negocio. Es decir, si tú te mueves a canales digitales, puedes manejar una oferta mucho más clara y frontal hacia los clientes. Puedes llegar a mucho más lugares de una manera mucho menos costosa. Entonces, ahí hay un caso de negocio. Hay partes donde simplemente hay un entorno regulado, muy regulado, y hay que cumplir, ¿no? Pero si ya estás cumpliendo, si ya estás teniendo que invertir esos presupuestos en cumplir, se puede sacar ventajas desde el punto de vista de negocio también al solamente cumplir. Ejemplo claro, mucha regulación enfocada a la información del cliente. Eso hay que cumplir con las autoridades, pero además te permite conocer mejor a tu cliente. Entonces tienes posibilidad de hacer ofertas mucho más focalizadas y mucho más dirigidas hacia las necesidades de cada uno de los clientes. Entonces, cada una de ellas sí requiere inversión, requiere mucho trabajo y esfuerzo. Realmente quien no avance en estas prioridades hacia el 2020, realmente creemos que va a perder una ventaja competitiva. Muchísimas gracias, Mauricio. Así que ya sabe, entonces hay que invertir, véalo como una inversión en ese cambio que necesitamos hacer de aquí al 2020, como decías. Y tenemos toda la información con este estudio que hemos hecho en PwC. Le vamos a invitar a que se quede con nosotros. Vamos a ir a un corte y regresamos. No se vaya, estamos en un momento más de regreso. Regresamos y ahora vamos a preguntarle a Gonzalo, otro de nuestros invitados. Gonzalo, ¿cómo nos van a afectar estas megatendencias, tendencias y prioridades ahora sí que para la banca en México? ¿Cómo nos afecta a nivel local todo lo que está pasando? Mira, yo me gusta comenzar diciendo que estamos en una posición privilegiada. Todos estos cambios están tomando México en un momento importante de mucha reforma y con lo que yo mencionaría como primero, como el bono demográfico traducido a un alto potencial de transformación del país. Y déjame poner este primer elemento, que es el cambio demográfico, en 2 factores que tiene que reaccionar la banca. El primero es la cantidad de jóvenes que se incorporan a sus primeros empleos en los próximos 5 años. Y esto tiene 2 implicaciones. Estos son jóvenes que ya muchas instituciones en México comienzan a ver y atender como un gran potencial, como lo que es, o sea, sus primeros trabajos, su primer carro, su primera vivienda. Entonces, pensemos que ahí tenemos un segmento que muy pocos países tienen. De hecho, unos estudios analizan que la cantidad de graduados que va a tener México en los próximos 5 años es el más alto de Hispanoamérica y uno de los más altos del mundo. Entonces, eso definitivamente no solo ya no es un bono, sino una reserva de talento comprobada. Entonces, ¿cómo los bancos, las instituciones financieras van a captar a esos jóvenes con productos y servicios muy acorde con eso? El segundo factor es que esos mismos jóvenes también son empleados. Entonces, ¿cómo tiene que transformar la institución financiera para tener a todos estos millennials trabajando con ellos? Son personas que buscan independencia, que quieren trabajar desde su casa, que quieren buscar la responsabilidad social de la organización. Entonces, las instituciones también tienen que transformarse para desarrollar y sacar provecho de ese gran talento que se tiene en México. El segundo factor que te diría que nos toma y que representa un reto también para México es que con estos impactos que decíamos de los comportamientos es el tema del servicio. O sea, el mito y la necesidad que cada vez ves a través de las redes sociales del que se queja por un mal servicio. O sea, en los próximos 5 años, cada una de esas quejas se multiplica realmente por abandono de cliente. Entonces, ya no es que tú te enteras por un amigo, te enteras, se publica, está en Twitter, o sea, entonces ya realmente el que no esté mejorando el servicio realmente se va a convertir en una campana de resonancia. Entonces, sí vamos a ver una preocupación muy grande en México por mejorar sus modelos de servicio. Ahora,
Otro factor importante es que así como hay unos jóvenes que se incorporan, también hay muchos de nosotros que llegan a cierta edad. Entonces, es la ley natural. Y para esa población media, clase media, que en México también se hace exigente, se requieren asesoría, productos de inversión, dónde puedo colocar los ahorros de algunos cuantos años o dónde tengo que colocar los ahorros para los futuros años. Entonces, todo lo que pueden ser productos de inversión, es decir, asesorar, lo que se llama wealth management, es decir, mi asesoría va a ser un tema cada vez más demandado y sin duda alguna va a ser uno de los factores también que va a cambiar el modelo de banca. El tema regulatorio, vemos cómo las estructuras regulatorias cambian en las instituciones, teniendo ya una posición proactiva en la definición de productos, en los cambios de los procesos. Es decir, ya no puede ser el hermanito feo que estaba allí. Ahora las áreas regulatorias de control pasan a tener una posición muy importante, proactiva, que apoyen y ayuden a generar más negocio. Un poco como lo decía Mauricio, tenemos ese reto en estas áreas en México y lo estamos ya viendo, esa transformación. O sea, recién se comienzan a dar esos pininos. Entonces, te diría que el modelo de servicio, estas poblaciones, tanto jóvenes, tanto clase media, aspectos regulatorios, el manejo del capital, sin duda alguna también vamos a ver elementos importantes de la diferencia, o sea, el capital regulatorio versus el capital económico, parte de la reforma, todos los convenios que está firmando México. México es puntal en este tipo de cosas, se implanta y recientemente recibió la calificación por la implementación de Basilea III. Entonces, México es una punta de lanza. Y esta punta de lanza en los próximos años también coloca a México como plataforma regional. O sea, eso es también una oportunidad. La banca tiene y puede y debe consolidar su posición de liderazgo en México para el resto de los países en Latinoamérica. O sea, por default se volvería México un ariete económico, o sea, con la regulación y con todo, pero para todo lo que es Latinoamérica, el continente americano, estamos hablando de un crecimiento exponencial que dices, donde buscamos una economía saludable. Entonces, me lleva, Gonzalo, eso a preguntarle a Mauricio, ¿cómo van a quedar las sucursales bancarias? Bueno, hoy tenemos en general en la banca grandes redes de sucursales que nos permiten abarcar ciertos territorios y demás, ¿no? Esa tiene que ser una evolución hacia el 2020. ¿Y a qué me refiero con esa evolución? Probablemente, como ya comentaba Gonzalo, los millennials no van a ir a las sucursales. Lo que quieren ellos es, además de trabajar en su casa, pues transaccionar en su casa. No van a querer desplazarse a la sucursal, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver una evolución hacia todos los servicios que se pueden hoy dar de manera, en el concepto de omnicanalidad. Es decir, yo poder transaccionar en cualquiera de los canales, iniciar una transacción en un canal y poderlo terminar o continuar en los siguientes. La sucursal tiene que evolucionar a dejar de ser un ente puramente transaccional y ser más, probablemente un ente más de asesoría, por ejemplo, ¿no? Gente como ya también comentaba Gonzalo, gente que quiere asesoría desde el punto de vista de su patrimonio, ¿no? Probablemente esas generaciones que se acercan y quieren ver físicamente a la persona que diga, oye, ¿hacia dónde me tengo que concentrar? ¿Cómo manejo mi patrimonio para los años de jubilación y demás? Entonces, desde la parte de patrimonio y de la parte, digamos, de asesoría, ¿no? También de venta, ¿no? Hay modelos de sucursales que ya funcionan en Europa, por ejemplo, donde son pequeñas sucursales que su función es eso, es la venta. Simplemente la gente se acerca probablemente para conocer nuevos productos, nuevas opciones. No van a la sucursal a pagar el teléfono, no van a la sucursal a hacer movimientos y transferir. No, eso lo hacen ya por canales remotos. Entonces, esa es una evolución. Ahora, hay países que evidentemente están mucho más allá. Nuestra evolución va a ser bastante más por ejemplo, hoy los corresponsales bancarios son una extensión de las sucursales, es decir, es llevar a la gente en los lugares más difíciles de llegar de la población, llevar esos servicios físicamente a la gente, ¿no? Entonces,
no van a desaparecer. Evidentemente es un canal que tiene que seguir funcionando, tiene que evolucionar hacia donde estamos hablando, pero sí, o sea, empezar ese camino ya es lo importante, ¿no? Probablemente en el 2020 no veamos la desaparición, sí probablemente una reducción de las redes sucursales buscando esa eficiencia, ¿no? Perfecto, y para concluir, Mauricio y Gonzalo, nos queda apenas muy poquito tiempo, se ha ido muy rápido, quería hacerle un montón de preguntas, pero bueno, ¿qué sigue? ¿Cómo nos preparamos para esto que viene? Para cerrar en un minuto o dos más o menos, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, no sé, Mauricio, Gonzalo, quien me quiera comentar. Sí, yo diría es revisar los planes, es decir, hoy las distintas instituciones tienen unos planes a corto, mediano plazo en cada uno de estos aspectos. ¿Cuál es mi estrategia en servicio? ¿Cómo lo voy a cambiar? ¿Cómo va a ser mi estrategia en sucursales? ¿Cómo voy a traer este talento? ¿Cómo voy a ofrecer servicios a estos jóvenes? Yo te diría que revisar los planes que hoy en día se tienen, revisar las estrategias que hoy en día se tienen, muchos lo tienen, ajustarlo a nuestro proceso en México. Okay. Mauricio. Y además de lo que dice Gonzalo, que estoy totalmente de acuerdo, es decir, 5 años es muy poco tiempo, del 2015 al 2020 es muy poco tiempo, pero lo importante es empezar, revisar esos planes y ponerse en marcha hacia buscar cubrir esas brechas que hoy por hoy cada institución tenga. No hay quienes se van a quedar un poco más atrás, quienes van a liderar el camino, pero lo importante es empezar. Si no empiezas, no llegas. Entonces, 5 años, como decía, es muy poco tiempo, pero si te encaminas hacia una visión, por lo menos vas a dar esos pasos hacia adelante, ¿no? Así es, entonces ya escucharon, un viaje de 10.000 pasos comienza con el primero, ¿no, Mauricio? Como dicen los asiáticos. Muchísimas gracias, Mauricio. Bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, Gonzalo. Bienvenido. Y bueno, despedimos a nuestra mesa y agradecemos. Vamos a ir ahora a pasar la información de Margarita Castillo, a ver qué nos tiene el día de hoy. Buenas noches, estas son las noticias de PwC en los negocios. Del 15 al 19 de junio, PwC vivió su segunda Semana Global de Diversidad. Durante esa semana y como parte de una serie de eventos a favor de la diversidad y la inclusión, PwC intensificó sus esfuerzos con su gente para apoyar He4She, la campaña de ONU Mujeres, para movilizar a 1.000 millones de hombres y niños alrededor del mundo en favor de la equidad de género. En México, PwC realizó diversos eventos internos como paneles de discusión donde participaron líderes de la firma. Para consultar más sobre la campaña y sobre la Semana de Diversidad, visite la dirección que aparece en la pantalla. El entorno para la banca está cambiando rápidamente. En el futuro, las instituciones deberán ser más ágiles y estar dispuestas a explorar diferentes opciones ante un entorno de incertidumbre. PwC y la práctica de consultoría presentó el reporte Retail Banking 2020, donde se destaca que el modelo de la banca tradicional está siendo amenazado por la entrada de competidores disruptivos que ofrecen una mejor experiencia al cliente a través de nuevos productos y canales. Los bancos deben elegir su postura ante este cambio, ser modeladores del futuro, seguir de cerca a sus competidores o gestionar el cambio defensivamente. Mantenerse igual no es opción. Banking 2020 analiza las principales tendencias a nivel global que afectan a la banca. Además de estas megatendencias, lo que estamos estableciendo son las prioridades que la banca debe de tomar en cuenta para abordar este tipo de retos en el futuro. Es muy importante que se tomen en cuenta estas tendencias que afectan hoy en día a la banca en México para estar al día, estar a la vanguardia en ámbitos como la propia tecnología, el manejo de la información, el servicio al cliente, obviamente la parte regulatoria, que es uno de los temas que aqueja más y que utiliza la mayoría de los recursos que hoy por hoy están teniendo que invertir los bancos. El reporte completo está en nuestra sección de sector financiero en pwc.com/MX. Los países deben mirar el potencial de los trabajadores de más de 55 años de edad, según el índice La Edad de Oro de PwC. El estudio analiza el impacto de los empleados de más de 55 años en los mercados laborales de 34 países de la OCDE. El índice califica el éxito de los países que han sabido aprovechar el poder económico de los trabajadores de mediana edad y concluye que los países pueden ganar miles de millones de dólares adicionales si siguen la mejor práctica de aprovechar el potencial de los empleados de mayor edad. La publicación está disponible en nuestra sección de investigación y perspectivas en pwc.com/MX.
PwC Suiza analizó la reputación en línea de los hoteles basándose en las reseñas de los huéspedes. El reporte estudió la reputación de más de 11.000 hoteles en 48 ciudades de Europa, Medio Oriente, África e India. Los resultados muestran que las reseñas tienden a calificar mejor los hoteles de Europa del Este, mientras que la limpieza y la ubicación son los aspectos mejor calificados. El 16 de junio, la práctica de consultoría del sector financiero de PwC realizó el evento Retail Banking 2020, ¿Evolución o Revolución? En el encuentro se contó con la participación de expertos nacionales e internacionales del sector financiero de PwC. El 24 de junio en la ciudad de Monterrey se llevó a cabo el Foro de la Industria Automotriz para analizar las perspectivas de este sector en la región. A continuación, nuestros próximos eventos. Tome nota. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y PwC México lo invitan a la presentación de la nueva época de la Revista Mexicana de Economía y Finanzas, REMEF, este 2 de julio. La REMEF ha sido distinguida con el reconocimiento a su calidad de excelencia editorial por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. El próximo 2 de julio, la práctica de gobierno corporativo de PwC y el Consejo Coordinador Empresarial presentan el anexo del Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo sobre los deberes fiduciarios de los consejeros. Para consultar el calendario de eventos, lo invito a visitar pwc.com/MX/eventos o también llámenos al teléfono que aparece en la pantalla. Hasta aquí las noticias de PwC en los negocios. Gracias por acompañarnos esta noche. Lo invito a que siga con nosotros de cerca a través de nuestros diferentes canales de comunicación. Que pase una excelente noche. Los dejo con el comentario de Mauricio Deutsch, socio líder de consultoría en el sector financiero de PwC. El estudio de Retail Banking 2020 presenta claramente un escenario de oportunidad para México, no siendo ajenos a las megatendencias y a las prioridades que se presentan a nivel global. México hoy está en una situación de oportunidad. La reforma financiera claramente es un ejemplo de esto y las prioridades que la banca debe atender acompañan a esta reforma a través de llevar los servicios a poblaciones que hoy por hoy no tienen acceso, a través de canales más eficientes, a través de productos más focalizados y a través de una mejor operación, una operación más eficiente para lograr mejor nivel de rentabilidad en la banca. Como veíamos, esta es una gran oportunidad de crecimiento, una gran oportunidad de mejora y probablemente el que no empiece ahora no llegará a tiempo al 2020. Gracias por acompañarnos. Los esperamos aquí de nuevo dentro de 15 días. Esto ha sido Apuntes de Negocios de PwC México. El análisis detrás de la coyuntura. Buenas noches.